Amado, quiero que me acompañes rapidito a el libro de los Hechos, Hechos capítulo 3. Y esa mañana yo quiero basarme solamente en un verso. Y aunque vamos a citar otros versos de la Escritura, pero vamos a basarnos solamente en un verso. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice acá la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Padre, en el nombre de Jesús, oramos una vez más en esa mañana, Señor. Proclamamos, Señor, que ese es un tiempo de refrigerio para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor. Aviva nuestras almas. Que la brisa fresca, el soplo de tu espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Padre, oro para que los próximos minutos se conviertan en un encuentro real entre tu persona y nosotros, tus hijos. Háblanos y despierta el espíritu o el alma que está dormida el día de hoy. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que podamos entender o contextualizar este versículo de Hechos capítulo 3, verso 19, donde el apóstol habla de arrepentirse, dice arrepentíos y convertíos. Habla de una actitud que debíamos de tomar delante de nuestro Dios, para que no solamente podamos obtener salvación, sino para que podamos experimentar tiempos de refrigerio. Ante todo, quiero decirte que la palabra refrigerio que aparece aquí es la única referencia. Óyeme bien, en todo el Nuevo Testamento tú no vas a encontrar esa palabra como tal. Es decir, la palabra utilizada en griego ahí, no existe un solo lugar aparte de ese que esa palabra sea utilizada. Y esa palabra refrigerio, o la palabra utilizada en griego ahí en esa ocasión, es la palabra equivalente a la misma palabra que vemos en Génesis capítulo 3, verso 8, pero en hebreo. Y es cuando dice que Dios se paseaba en la frescura del día. En la frescura del día. Y cuando comencé a profundizar un poco más en esa palabra, en el significado de la palabra o de lo que el Espíritu quiso transmitir, tiempo de refrigerio habla de un tiempo de avivamiento. Entonces, si conectamos todo esto, es arrepentidos y convertidos en el Señor o delante del Señor, para no solamente tener salvación, sino para que podamos experimentar tiempos de avivamiento. Ahora, ¿qué estaba sucediendo acá? Conocemos el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Lucas comienza a relatar las cosas que habían sucedido hasta el momento y las cosas que habían sucedido después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es en Lucas capítulo 1, verso 8, donde Hechos capítulo 1, verso 8, donde Lucas nos habla a nosotros que Jesús dio instrucciones precisas, concisas a los discípulos de que permaneciesen en el lugar donde ellos estaban orando, expectando la visitación y el empoderamiento que vendría sobre su vida a través del Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa. Capítulo 2, los versos iniciales, vemos cuando los discípulos estaban reunidos en aquel aposento alto
Y dice la Escritura que mientras estaban orando y expectando, que no sabían cómo iba a suceder, pero sabían que algo iba a suceder. Y es exactamente a lo que te estoy invitando hoy. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo hará. Quizás tú no sabes cómo Dios va a producir ese avivamiento en tu vida, cómo el Espíritu va a irrumpir en todas las esferas de tu ser, pero lo hará. Y dice que los discípulos oraban y en ese momento, como viento recio, se le aparece, viene la manifestación del Espíritu Santo. Dice como se le aparecieron como lenguas de fuego, como llamas de fuego sobre sus cabezas. Y eso detonó lo que era el avivamiento espiritual en los tiempos de los discípulos. Los avivamientos no todo el mundo lo va a entender. Quiero que entendamos eso hoy o podamos comprender esa realidad. Los avivamientos espirituales, no todo el mundo lo va a comprender. Dice la Escritura en ese capítulo 2 que había un grupo de personas que cuando vieron lo que estaba sucediendo con los discípulos y lo escuchaban hablar en otras lenguas, para ellos era que estaban borrachos. Comenzaron a criticarlo, comenzaron a murmurarlo, diciendo, mira, estos tipos están borrachos, mira la hora que es, y estos tipos ya, yo no sé cuánto bebieron anoche porque todavía están borrachos, están llenos de mosto. De manera que los avivamientos va a provocar que hay un tipo de persona que simplemente no lo va a entender y lo que va a hacer es criticar. Lo que Dios estará haciendo, esos tiempos de refrigerio, que el apóstol habla cuando tú y yo venimos ante el Padre y nos arrepentimos y nos convertimos delante de Él, hay personas que no lo van a comprender y van a decir que es una locura lo que estamos cometiendo, lo que estamos haciendo, que es una torpeza. ¿Cómo es posible en esta etapa de tu vida? ¿Cómo es posible que en ese momento tú decidas hacer tal cosa o quieras caminar en esa dirección? Te has vuelto loco y van a comenzar a criticar y a murmurar. Pero es sorprendente que hubo un segmento, un segundo grupo que dice que estaban cuestionando, estaban como curiosos de lo que estaba sucediendo. No criticaron, estaban curiosos, no sabían lo que era y quedaron ahí como expectando a ver qué es, de qué se trata. Pero el primer grupo de todos ellos, que lo dejé para último, fue el grupo de los discípulos, que eran los que estaban orando, estaban expectando, recibieron y se convirtieron en partícipes del inicio del avivamiento de Dios. Tres grupos, lo que aceleran, catalizan el avivamiento a causa de su fe, de su oración, de su dependencia, de su consagración, de su devoción. Los que critican porque no entienden nada y los que dudan, pero están ahí para saber de qué se trata. Al final del capítulo 2 vemos cómo el apóstol Pedro se pone en pie y comienza a decirle a ellos, óigame bien, no estamos borrachos, no estamos locos. Lo que está sucediendo aquí es un cumplimiento profético. Es lo que Dios estableció a través del profeta Joel. Y lo que estamos hablando acá es que pasaron años, cientos de años antes de venir el cumplimiento de ese avivamiento que ya Dios había hablado a través del profeta Joel. Y quizás han pasado meses o años tú expectando un avivamiento en tu vida, expectando ver la visitación del Espíritu Santo en tu vida o en tu familia. Ha pasado un tiempo de silencio, pero el cumplimiento profético se manifestará en el tiempo señalado por el Padre. Y es ahí cuando Pedro entonces se pone de pie y comienza a declarar el evangelio, comenzando desde atrás y dice, óigame bien, no es esto, lo que está sucediendo aquí es eso, eso y eso. Y dice que ese tercer grupo que no criticaron, pero que no sabía lo que estaba sucediendo y que permanecieron ahí, dice que al menos 3,000 personas vinieron al Señor. Una revolución. Y es ahí donde entramos al capítulo 3. Ustedes dicen, pastor, pero ya comienza a entrar al versículo 19. Tranquilo, llévame el paso. En el capítulo 3, entonces, producto de ya lo que está sucediendo,
Yo me imagino que toda la ciudad, yo no sé, hay unos tipos ahí que se pararon, como están predicando a un Cristo que nunca habíamos escuchado. Pero ya no son 2, no son 3, no son 12, no son 120. Hay miles ya, más de 3,000. Ya están corriendo con ellos, están siguiéndolo. Ya había como una revolución, se estaba trastornando la ciudad. Algo así como lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, si mal no recuerdo. Cuando los discípulos llegaban a un lugar, decían, estos son los que trastornan la ciudad. Quiere el Señor que cuando tú llegues a un lugar, que cuando tú llegues a una empresa, cuando tú estés en medio de tu familia, digan, este hombre, esta mujer es la que está trastornando todas las cosas. Y cuando hablamos de trastornar, no que tú llegues y perturbes la paz, no, es que cuando tú llegues, toda la agenda de las tinieblas sea destruida y sea establecida la agenda del reino de los cielos. Entonces Pedro y Juan llegan al templo y en la puerta del templo hay una persona paralítica por años. Dice que desde nacimiento era paralítico. Y esta persona estaba expectando recibir una limosna. Pedro y Juan le dice a él mirándolo fijamente a los ojos, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que lo tomaron de las manos y lo levantaron y sus pies fueron afirmados. Y el que era paralítico de nacimiento dice que entró al templo caminando, saltando y alabando el nombre de Dios. Toda una revolución. Y esto lo estamos viendo. Lo que estamos diciendo hoy es que cuando el avivamiento llega a tu vida, cuando tiempos de refrigerio llegan a nuestras vidas, va a provocar una transformación integral. No solamente en lo espiritual, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Este hombre que era paralítico de nacimiento, cuando vino la visitación del Espíritu a su vida, dice que sus pies fueron afirmados y el que nunca había caminado ya estaba caminando. Sanidad física. Pero dice que no solamente estaba ya caminando, sino que estaba saltando. Saltando implica un estado de alegría. Emocionalmente su tristeza se había convertido en alegría. Lo que dice el salmista. Pero más adelante vemos que este hombre entra al templo también alabando y adorando, no solamente sano físicamente, no solamente sano emocionalmente, sino que espiritualmente se posiciona en el lugar de alabanza y adoración a Dios. Y es entonces, en ese punto, cuando comiencen a cuestionar a Pedro y a Juan lo que está sucediendo, que ellos comiencen a declarar el evangelio. Y la conclusión es el verso que acabamos de leer. Dice, así que, después que él dice, miren, lo que sucedió en este hombre, ustedes se están maravillando, ustedes están asombrados, pero lo que sucedió en él, en este hombre, no es más que Jesús, el Cristo, manifestado sobre él, por esto, y comienza a predicar el evangelio. Y termina diciendo, así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que yo quiero que quede bien establecido en ti y en mí hoy es que para que los tiempos de refrigerio se manifiesten, dice para que vengan de la presencia del Señor. El avivamiento espiritual, los tiempos de refrigerio en tu vida no van a venir de un trabajo, no va a venir de un buen vehículo, de una buena casa, de un buen apartamento. No va a venir ni siquiera a través de un esposo, de una esposa, para los que están solteros, ¿verdad? Y ya tienen la fecha de caducidad arriba y están desesperados. No va a venir por ahí. Los tiempos de refrigerio van a venir de la presencia. Aleluya. De la presencia de nuestro Dios. Pero el primer llamado para entender eso es que el arrepentimiento y la conversión es más que la aceptación pasiva de nuestras mentes. Voy a repetirte esto. El arrepentimiento y la conversión es más que la aceptación pasiva de nuestras mentes. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Cuando el evangelio se predicaba en los años 70, 60, 70 acá en nuestra nación, y nos decían una persona, arrepiéntete y conviértete, inmediatamente pensábamos en el aleluya, gloria a Dios, en los vestidos largos, falta de maquillaje en las mujeres. Inmediatamente pensábamos en un sistema religioso donde tendríamos que dejar de hacer ciertas cosas. Y veíamos personas que aceptaban ese tipo de llamado, pero no era asunto de tiempo cuando veíamos que la misma persona que de manera radical dejaban de maquillarse, comenzaban a cambiar su vestimenta, comenzaban a cambiar su lenguaje. Poco tiempo después lo veíamos haciendo las mismas diabluras o peores que antes de haberse arrepentido o convertido. Entonces nos damos cuenta de algo, que el arrepentimiento y conversión de la cual habla la Escritura no es hablando de un entrar en un sistema religioso. No se trata de uno, bueno, reconocer si eso es de Dios, Dios es bueno, yo soy pecador, yo necesito esto y yo lo voy a hacer. No tiene que ver con esto. Es más que un asentamiento pasivo de nuestras mentes. Es más que una simple comprensión teológica de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Tiene que ver con un reconocimiento de nuestra posición. Tiene que ver con nosotros retornar a la gracia y a la verdad divina. Cuando Jesús inicia, primeramente Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, habla anunciando el reino de los cielos. La predicación de Juan era de arrepentimiento. Pero Jesús cuando inicia su ministerio, en Mateo capítulo 4, verso 17, es el mismo discurso. Llama al arrepentimiento, llama a la conversión, porque dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento habla de un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio, es una transformación de nuestra manera de pensar. Es que lo que antes llamábamos bueno, ahora nos damos cuenta que no es bueno. Lo que antes llamábamos malo, nos damos cuenta ahora quizás que es bueno. Porque cuando viene una transformación en nuestra manera de pensar con relación a Dios y a las cosas de Dios, entonces eso va a producir un arrepentimiento en nuestras almas o espíritu, donde nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que hacíamos deleitándonos en ellas no eran las correctas, no eran las diseñadas por Dios para tu vida y para mi vida, y no era más que un camino de autodestrucción. Porque todo aquel que camina ignorando a Dios y a su palabra sin darse cuenta anda en un camino de autodestrucción. Es como cuando tú y yo nos alimentamos sin una conciencia y comenzamos a comer todo tipo de cosas y todo tipo de enlatados y no nos damos cuenta que estamos autodestruyendo nuestro sistema inmune a causa de los alimentos que ingerimos, porque muchos de esos alimentos chatarra comienzan poco a poco a deteriorar cada órgano de nuestro cuerpo. Funcionamos bien, nos vemos bien, nos vestimos y lucimos bien, pero sin embargo nos estamos autodestruyendo. Lo ignoramos. Solamente es al paso del tiempo que el cuerpo mismo nos pasa factura de todo lo que ingerimos por ignorancia. Es exactamente lo mismo que sucede cuando ignoramos a Dios. El arrepentimiento que llama la palabra acá a nuestras vidas para experimentar esos tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento, es un cambio en nuestra forma de pensar, de ver las cosas, posicionarnos en Dios. La palabra conversión dice arrepentíos y convertíos. La palabra conversión habla de un cambio de dirección. Un cambio de dirección. La palabra conversión es un término utilizado en la época para cuando tú estabas caminando en una dirección. Te llamaba convertidos y tenías que cambiar de dirección. Había un giro y cambiaba la dirección que tenías que dirigirte. Y hay un llamado del Espíritu a tu vida y a mi vida, a que en el día de hoy podamos detenernos. Y hoy quizás último servicio de ese año podamos detenernos y meditar, como dice el libro de Ageo capítulo 1, meditar bien sobre nuestros caminos, reflexionar. Y quizás hoy tú y yo tenemos que arrepentirnos de algunas cosas
Ah, pastor, pero yo soy creyente, yo soy nacido de nuevo. Sí, pero aún así tenemos que arrepentirnos porque muchas veces, aún siendo hijos, nos comportamos como huérfanos. Tenemos que cambiar la mentalidad y convertirnos. Porque la dirección que estamos tomando no es la dirección correcta. Ese fue el análisis que en Juan capítulo 15 vemos del hijo pródigo, aquella historia relatada por el Señor. Dice la escritura que cuando este joven tocó fondo y estaba alrededor de los cerdos, comiendo con los cerdos, dice que reflexionó y dice, y vuelto en sí. Vuelto en sí significa que su mente volvió al lugar original. Y vuelto en sí, dijo, en casa de mi padre hay abundancia y aún los obreros están comiendo mejor que yo. Su mente cambió, pero el cambio de mentalidad tuvo que llevarlo a algo. ¿A qué? A una conversión. ¿Cuál fue la conversión? Por tanto me levantaré e iré a casa de mi padre. Cambió de dirección. Ya no voy a estar más rodeado de cerdos, mendigando por lo menos comer algarroba, y voy a ir a la casa de mi padre, porque en casa de mi padre su misericordia y su gracia, aunque sea un bocado de pan, yo voy a alcanzar. Porque cuántos sabemos que aunque sea la migaja que caen de la mesa, como decía aquella mujer sirofenicia, es más que suficiente para experimentar la manifestación gloriosa de Dios. Por eso que el arrepentimiento y la conversión tienen que ir más allá de una aceptación pasiva de nuestras mentes. Es porque ese tema, cuando lo hacemos, mira lo que dice el 19, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Porque este acto de arrepentimiento y de conversión produce una cancelación de los pecados y una remoción de las consecuencias. Voy a repetirte esto. Produce una cancelación de nuestros pecados y una remoción de sus consecuencias en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En pocas palabras, la condenación que pesa sobre aquellos que ignoran a Cristo, que caminan opuesto a Dios, están bajo condenación. Porque la condenación es la consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia del pecado. Mis amados, yo quiero decir algo, un tema que quizás ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué cogió este día para este mensaje? Precisamente porque como terminamos, vamos a empezar. Como terminamos, vamos a empezar. Y hay algo que no se predica muchas veces en las iglesias. Hay una palabra que ya produce alergia y es la palabra pecado. Produce alergia. Y como que los pastores, los predicadores, como que tratamos esa palabra con tanta delicadeza para no ofender la sensibilidad de la persona y para que no se nos vaya la persona. Entonces tratamos de preservar a las personas, no utilizando palabras como pecado, utilizamos la palabra como falta, debilidad y todas estas cosas. Yo mismo he usado muchas de esas palabras, pero yo quiero decirte algo, que mientras las personas toman decisiones sobre bases inciertas, el lugar donde llegará será lugar incierto. La palabra pecado no es más que errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el centro? Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, es el diseño de Dios. Pecado es errar al blanco. Por eso es que algo tan sencillo como esto que dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero yo no hice nada. Yo no he matado, yo no he robado, yo no miento, yo no engaño. Yo no me involucro en pornografía ni en ningún tipo de sensualidad extrema. Yo soy un hombre bien.
Sí, pero dice la Escritura que hay cosas que tú y yo sabemos que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Estamos ignorando la voluntad de Dios para nuestras vidas y eso es cerrar al blanco. Y si es cerrar al blanco es pecado. Pero qué maravilloso el saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él, nos arrepentimos y nos convertimos, vamos a poder experimentar tiempo de refrigerio. Creo que la iglesia de hoy día tiene que convertirse. Tenemos que arrepentirnos de una posición egoísta, donde todo se trata de nosotros y nos olvidamos de lo que está sucediendo allá afuera. ¿Ustedes recuerdan cuando se estaba promoviendo de una forma, ¿verdad?, por todos los medios el tema de la vacuna acá, que teníamos que llegar al 70% para producir entonces la inmunización de rebaño? Ese era el término utilizado, yo creo. Y era como que somos todo un rebaño, estamos vacunados y ya no nos vamos a contagiar. Entonces, de alguna manera, nos vacunamos con la sangre de Cristo y estamos aquí como una pequeña manada y estamos salvos. Aquel que se pierda, yo no tengo problema, lo critico, lo murmuro, pues yo estoy salvo. Tenemos que arrepentirnos. Porque si nosotros decimos que somos ungidos por Él, somos cristianos, que significa la palabra ungidos, tenemos que sentir compasión como aquellos que están como ovejas sin pastor. Dice la palabra que cuando Jesús miraba a la multitud, decía que sentía compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor. Por eso Jesús no descansaba, por eso Jesús caminaba la extra milla mientras los discípulos iban buscando comida. Jesús tuvo una cita en un lugar inhóspito, y lo vemos en Juan capítulo 4 cuando está con aquella mujer samaritana bajo el sol del mediodía. Y mientras ellos estaban buscando comida, dijo: yo tengo que hacer la comida de mi padre, esta es la comida de mi padre, hacer su voluntad. Tenía que tener un encuentro con esa mujer porque a través de la transformación de la vida de esta mujer, toda una comunidad en Samaria iba a convertirse al Padre. Tenemos que convertirnos hoy, tenemos que arrepentirnos. Si queremos un avivamiento, como decíamos al principio, o me decías al principio, tenemos que traer nuestras listas de peticiones y estar dispuesto a postrarlas delante de Dios. Señor, queremos lo tuyo, queremos tu avivamiento, queremos tu manifestación. Nos arrepentimos y nos convertimos hoy si hemos actuado ignorando tus asuntos. Por eso que el profeta decía en el Antiguo Testamento: ustedes están sembrando y no cosechan, están acumulando y cuando echan los resultados es como si fuesen sacos rotos. No tienen nada como resultado al final porque han estado haciendo para sus propias vidas, para sus propias casas. Pero la casa de Dios está abandonada, la casa de Dios está desolada. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿cuál es nuestra posición con respecto al reino de los cielos? Pero recuerda algo, esto no es condenación. Estoy diciendo esto porque podemos venir a Él cuando querramos y obtener perdón de pecados. Dice que nuestros pecados son borrados, nuestros errores, nuestras fallas, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú eres creyente, si eres nacido de nuevo y tu vida ha estado errada, quiero decirte hoy que cuando tú y yo éramos enemigos de la cruz, su amor se manifestó. ¿Cuánto más ahora que somos hijos? Y hay algo importante, y ya casi, ¿verdad? Vamos casi aterrizando. Hay algo importante y es que cuando venimos al Señor, vienen tiempos, eso trae revelación de propósito a nuestras vidas. ¿Por qué razón viene revelación de propósito? Porque en el momento que tú y yo somos reposicionados en el lugar correcto, vamos a ver las cosas claramente. Cuando vemos las cosas claramente desde la perspectiva de Dios, entonces el propósito de Dios, el propósito eterno,
de Él nos es revelado a nuestras vidas. Igualmente nos es revelada las estrategias de cómo vamos a transitar en ese propósito. Pero más aún, cuando tomamos esa decisión, no solamente es revelado el propósito, no solamente son reveladas las estrategias, sino también que sus fuerzas son impartidas, son infundidas en nuestras vidas para que podamos caminar, permanecer firmes. Permanecer firmes. Escúcheme bien. Cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, aunque tú caigas en la lona, aunque yo caiga en la lona y el refri esté contando y vaya por 8, algo va a suceder. Algo va a suceder. Fuerzas van a venir a mí. Yo me voy a levantar cuando venga por el 9, la campana. Cuando ya casi vaya a sonar la campana, me voy a poner de pie. Ya sea porque hay un blackout, se va la luz totalmente y tienen que detener la pelea, la lucha, la pelea, porque no se sabe qué sucedió. Algo sobrenatural Dios lo va a hacer, porque la pelea no termina hasta que Dios nos dice que termina. Y cuando la pelea termina, ¿sabe quién gana? Aquellos que han creído, aquellos que se han posicionado, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Tú no eres un derrotado. Tú no eres una persona que anda por ahí fracasada. No lo eres. Yo no lo soy. Quizás yo no luzca como tú quieras que yo luzca. Quizás yo no hago las cosas como tú quieres que yo lo haga. Quizás yo no estoy en el lugar que tú crees que yo debo de estar. Pero algo sí yo soy seguro. Que yo voy a lucir y voy a estar en el lugar determinado por el Padre. En el tiempo oportuno. Porque si algo yo he determinado en mi vida, es que voy a procurar ese avivamiento. Y si tengo que arrepentirme y convertirme cada mañana. Si tengo que cada día reflexionar en mis caminos y tomar decisiones. Lo voy a hacer, cueste lo que cueste. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Cuando el salmista dice, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Estamos hablando de un hombre con debilidades, pecados, situaciones desastrosas. Una familia disfuncional total. Óyeme, la familia de David era una familita. ¿Verdad? No voy a dar detalles, pero léanse la escritura. Les exhorto a leer el primer libro y segundo libro de Samuel. Conozcan la historia, el cuadro familiar de David. Nada fácil, tiene unos hijos traviesos. Dentro de sus hijos tenía rebeldes, asesinos, porque ¿verdad? Mataron, violadores, de todo, dentro de sus hijos. Qué familita. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, dice que David cumplió con el propósito de Dios en su generación. La pregunta es si tú y yo somos de esos hombres y mujeres o jóvenes que nos vamos a poner en pie y vamos a decir, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida y a través de mi vida en medio de mi generación. Ahora viene la segunda parte del versículo. Se le dije que solamente era un verso que íbamos a estar hoy viendo, ¿verdad? Dice la segunda parte, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como dije en la introducción, esta palabra refrigerio implica avivamiento. Esta palabra refrigerio es la misma palabra utilizada en Génesis 3:8 acerca de la brisa del Espíritu, la atmósfera que rodeaba el caminar de Dios junto con Adán antes de la caída de Adán. Adán caminaba bajo una atmósfera de una brisa fresca del Espíritu. Por eso es que cuando Dios tiene la confrontación, confronta a Adán, era en el lugar de encuentro por donde ellos caminaban, ¿verdad? Donde Adán caminaba y hablaba con Dios. Él no veía a Dios, pero la presencia de Dios era manifiesta. Y esa atmósfera se perdió a causa del pecado.
pero es recuperable a través de Cristo. Es por eso que cuando leemos el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 38, dice el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiempo de refrigerio es un tiempo de restauración de todas las cosas. Y lo primero que ha restaurado es nuestra posición como hijos. Lo que Adán perdió en Edén, Adán no perdió dinero. Por eso limitar el evangelio a prosperidad financiera es ridiculizar el mensaje. Limitar el evangelio solamente a milagros es ridiculizar el mensaje. Porque lo que el hombre perdió no fue un milagro, el hombre no perdió dinero, el hombre no perdió en ese momento su salud, el hombre perdió fue su posición de hijo. Y cuando Jesús viene a morir y a resucitar con el propósito de reposicionarnos a nosotros en el lugar de hijos. Por eso es que Juan 1:12 dice que a los que creyeron a su nombre le dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando tú y yo somos posicionados como hijos de Dios, todas las cosas son restauradas en Dios. La manifestación del Espíritu viene como una brisa fresca a nuestras vidas. Como una brisa fresca. Y hoy Dios quiere que tú y yo estemos abiertos a recibir esa brisa fresca que viene del Espíritu. Tiempos de refrigerio. Es el tiempo donde el Espíritu de Dios va a irrumpir en tu casa. Y ese caos con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, ese desorden en tu mente con el manejo de la finanza, de negocios, será removido. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba deforme. La palabra desordenada en el original en hebreo es deforme. Estaba deforme y vacía. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía. Así como se está moviendo en esta mañana en este lugar. Cuando el Espíritu irrumpió, comenzó a darle forma a la tierra que estaba deforme. Y separó la tierra de las aguas. Dice que movió las aguas y ahí vienen los mares, los océanos. Perdónenme, tengo la mente muy rápida, ¿verdad? Yo ahora mismo me van a entender algunos. Ustedes se recuerdan cuando Tony Stark estaba reconstruyendo la armadura, así, la pantalla. ¿Te recuerdan? Fascinante eso. A mí me encantó. Yo decía, voy, yo con una así. Y el tipo comenzó a armar y decía, y borraba esto. ¿Recuerdan? Así Dios, el Espíritu de Dios irrumpe en tu vida. Desorden familiar. Herencia de divorcio. Lo cancelo. Inclinación desordenada a la bebida. Cero alcoholismo. Comienza a establecer orden. El Espíritu de Dios irrumpiendo en tu vida. Y tú, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Son tiempos de refrigerio. Maldición generacional, todo cancelado en la cruz. Hechicería, brujería, todo cancelado. Cuando viene a ver, soy nuevo.
Claro, eres nuevo, eres nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tiempo de refrigerios, tiempo de avivamiento sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus negocios, en tu empleo, ¿por qué no en nuestra casa de fe? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es esto? Dice la palabra que en un día Jesús se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Para quién es eso? Para todo aquel, toda aquella que hoy dice: Señor, yo lo quiero más de ti, quiero ser lleno de tu espíritu, quiero experimentar avivamiento en mi vida, en mi familia, en todo mi entorno. Quiero que todo lo que no corresponde a ti sea removido, Señor. Quiero eso, Padre. ¿Para quién es? Para todo aquel. Y quiero invitarte que por unos segundos te ponga de pie en este momento. Y así como aquel rey llamado Artajerjes, dice la Escritura que celebró una gran fiesta por varios días y había vino en abundante, y dijo: denle de beber a todo el pueblo, pero a nadie le obliguen a beber. Asimismo es el Espíritu Santo. Asimismo es la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. Es para todo el que quiera beber, pero a nadie se le obliga a beber. No se te obliga a beber, no se te obliga a entrar a ese alineamiento que nos invita al Espíritu hoy a que entremos en Él para tener tiempo de refrigerio. Pero si lo quieres, puedes entrar y lo vas a experimentar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esos momentos, me pongo de acuerdo con mis hermanos hoy. Me pongo de acuerdo con ellos y me pongo de acuerdo con el cielo, para que ciertamente todo lo que ha sido dispuesto